Bien, buenas tardes, querida delegada de Cultura, querida alcaldesa señora Caro, querido alcalde señor Carrera y queridos amigos todos, muy buenas tardes. De nuevo estamos en este patio del Parador de Turismo para honrar la memoria del poeta alcense Julio Mariscal, y de nuevo quiero dar las gracias al director de este establecimiento y a sus eficientes empleados por abrirnos sus puertas a eventos culturales de esta categoría. Honran esta mesa y por ende honran a todo el pueblo de Arcos los dos conferenciantes de hoy, doña María del Carmen García Tejera y don José Antonio Hernández Guerrero, que van a hablarnos respectivamente sobre la comunicación por la poesía y sobre el valor artístico de la obra mariscaliana. Los profesores García Tejera y Hernández Guerrero son doctores en Filología Hispánica, licenciados en Filología Moderna y profesores de Literatura Comparada en la Universidad de Cádiz. Entre los libros de la primera cabe reseñar, por su cercanía a nosotros, el estudio sobre la poesía de Antonio Murciano, otro poeta paisano nuestro, y que pasa por ser y es una obra fundamental para conocer en toda su extensión la obra de Antonio. Entre los libros de Hernández Guerrero son reseñables también en cuanto a cercano sus trabajos sobre el poeta serrano Pedro Pérez Clotet o sobre las revistas poéticas gaditanas como la mítica Platero y, como no, nuestra no menos mítica Alcaraván. Además de su producción en solitario, nuestros conferenciantes son autores conjuntos de varios libros, tales como la imprescindible antología de poetas andaluces de los años 50, entre los que tienen su lugar de honor el propio Julio Mariscal o los hermanos Antonio y Carlos Murciano. A nosotros, que conocemos libros escritos a la limón por los dichos hermanos murcianos o por los hermanos de la Cueva, no nos extraña el hecho de que dos escritores como ellos escriban un libro a medias, así que esta parcería de nuestros conferenciantes de hoy nos parece de lo más normal, porque si aquellos, los murcianos y los Cuevas, son hermanos, ellos son marido y mujer, que es un lazo también muy trascendente. Y nada más, dando las gracias a la familia de Julio Mariscal por estar aquí con nosotros hoy, pues le paso la palabra a nuestra delegada de Cultura. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, me vais a permitir que yo también empiece con los agradecimientos. En primer lugar, como no, a Carmen y a José Antonio por querer acompañarnos aquí hoy, por tener la generosidad de venir a Arcos a pasar un rato con nosotros y a compartir todo lo que saben sobre Julio. Por otra parte, por supuesto, al equipo del Parador por cedernos las instalaciones, a todos vosotros y vosotras por acompañarnos aquí hoy y, como no, a Pedro, que por su labor desinteresada y porque muchos días, sinceramente, no sé qué haría en Cultura sin él. Lo tengo que decir. Esta charla de hoy, esta conferencia de hoy, sigue la que ya empezó en septiembre por el cumplimiento del centenario, del primer centenario, la conmemoración del nacimiento de Julio Mariscal. En Noviembre Literario este año se dará dedicado enteramente a él, habrá múltiples actividades, otra mesa redonda, una exposición en la calle, actividades también con los distintos institutos de la localidad. Pero bueno, ya como digo, empezamos en septiembre desde el prisma de la gente de Paterna. Hoy tenemos el prisma, la visión de Carmen y de José Antonio, y en noviembre tendremos también una mesa redonda con la perspectiva de los poetas de Arcos. Así que bueno, creo que es bastante enriquecedor conocer a Julio desde todas esas perspectivas. También está la familiar, que quien quiera, Aurelio, estoy segura de que está encantado de contar y de hablar de lo orgulloso que está de Julio. Y bueno, yo no os quiero entretener más porque no había venido a escucharme a mí, sino a escucharle a ellos dos. Así que una vez más os agradezco que estéis aquí hoy y le doy la palabra a Carmen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora concejal de Cultura. Queridos amigos todos, tengo que decir amigos forzosamente, antes de los otros títulos que todos ostentan. Agradezco primero la invitación que nos hizo el querido amigo Pedro Sevilla de venir aquí a hablar en Arcos justamente de Julio Mariscal. Agradezco a su familia, a todos sus amigos, a todos los arcenses aquí presentes, y yo contradigo un poco a lo que ha dicho Pedro hace un momento. El honor es para mí el poder estar en Arcos, donde me encuentro también siempre, en este magnífico parador, y sobre todo para hablar de Julio Mariscal. Como ya recordé hace algo más de un mes en Arcos Información, en el artículo que publiqué, yo conocí a Julio Mariscal de una forma accidental, un año antes de su fallecimiento. Apenas intercambiamos en aquel momento pues un saludo cordial, pero muy breve. Entonces yo conocía la obra de Julio Mariscal solo muy parcialmente. Pero hoy, cuando ya han pasado más de 46 años de aquel momento, me dirijo a ustedes no como especialista, sino como simple receptora, como lectora de sus versos, para transmitirles qué, cómo, cuánto me ha comunicado Julio Mariscal a lo largo de estos años. De ahí el título de esta charla, la comunicación por la poesía. Por supuesto, con sus versos, pero también con sus palabras, y me refiero a las palabras con las que Julio Mariscal se refirió a su propia creación poética. Permítanme que les haga una confesión. Yo no sé si por formación o por deformación profesional, siempre me ha interesado mucho conocer qué piensan los poetas de la poesía, y especialmente de su propio quehacer poético, de su propia poesía. Es decir, en qué consiste para ellos la poesía, cómo, por qué o para quién escriben, qué es lo que les impulsa a crear. Por supuesto que a muchos poetas, yo diría que a la mayoría, pues les resulta muy incómodo estas preguntas que le interpelen sobre su propia creación, y es normal. Un poeta lo que hace es centrarse en su obra, en crear su obra, y se siente bastante incómodo cuando se le pregunta o cuando se le pide que explique de forma teórica qué es para él la poesía. Y evidentemente Julio Mariscal no era una excepción en este sentido, sino más bien todo lo contrario. Es cierto que él concedió algunas entrevistas en las que habla de su quehacer poético, pero yo me voy a centrar en dos de ellas, en dos declaraciones muy interesantes, en las que desde luego se pone de manifiesto pues esa incomodidad que le causaba el hablar de su propia poesía, que era un poco o mucho hablar de sí mismo. Como digo, me voy a referir a dos ocasiones en las que Julio tuvo que teorizar un poco sobre su creación poética, y voy a empezar por la última, cronológicamente hablando. Me refiero a la que aparece en un ensayo de su paisano Antonio Hernández, titulado Una promoción desheredada, la poética del 50. Es un libro que se publicó en 1978, justo al año siguiente de haber fallecido Julio Mariscal. Y Antonio Hernández había enviado a todos los poetas que quiso incluir en esta antología suya, había enviado un pequeño cuestionario en el que le hacía una serie de preguntas acerca de su publicación. Y entonces vamos a ver qué le preguntó a Julio y qué contestó a Julio, y yo, si me lo permiten, voy a intentar dar una interpretación de las palabras de Julio.
La primera pregunta que le hace Antonio Hernández a Julio Mariscal es ¿cuándo y por qué empieza a escribir poesía? Y Julio Mariscal responde de manera tan escueta como hace siempre en este libro, en 1952, por un deseo imperioso. Yo realmente ignoro los motivos por los que habla justamente de este año, de 1952. Después me ha tranquilizado mucho cuando he visto que a Pedro, que es su gran biógrafo, pues también le llama la atención este dato. ¿Por qué justamente en 1952? Bueno, estoy también de acuerdo con él cuando piensa que es que si en 1953 se publica la primera edición de Corral de Muertos, que es su primer libro, pues a lo mejor es que ya en 1952 el libro estaba más o menos hecho y entonces es cuando él considera que empieza su verdadera creación poética, porque es cierto, y todos lo saben, que ya Julio, en los años 40, había publicado en revistas poéticas pues algunas composiciones. Después dice, por un motivo imperioso, o por un deseo imperioso. Yo pienso que más que por un deseo, es por una necesidad imperiosa, desde luego. ¿Por qué? Pues era una necesidad de compartir sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, en una palabra, de comunicarse, de utilizar el poema como vehículo de transmisión de todo aquello que su carácter introspectivo, su pudor natural, le impedía comentar incluso con sus seres más cercanos. Otra pregunta. Antonio Hernández le plantea el posible condicionamiento que ha podido tener su poesía por no haber salido apenas de Arcos y de su entorno. Y Julio Mariscal contesta que no cree que esa circunstancia haya influido para nada en su poesía. Y añade, y cito sus palabras textuales, «Estoy contento de haberme desenvuelto en este ambiente». Algunos, a lo mejor por esta relación tan personal con Arcos, por trasladarlo tanto a sus poemas, podría decir que se trata de un poeta localista. Yo creo que no lo es en absoluto. Es cierto, los paisajes, los personajes, los acontecimientos, los quehaceres que aparecen evocados en muchos de sus poemas, pues nos remiten a Arcos, lógicamente. Pero piensen que más allá de algunas alusiones concretas, por ejemplo, cuando está evocando la feria de Arcos, que se ha celebrado hace poco, por cierto, en su libro Trébol de 4 hojas, realmente la visión que traslada Julio Mariscal de su pueblo trasciende a Arcos. Es decir, podríamos decir que Julio Mariscal universaliza al pueblo, porque su visión es perfectamente aplicable en todos sus aspectos a cualquier pueblo de la geografía española y especialmente de la geografía andaluza de aquella época. El pueblo, ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, está claro que se está refiriendo a Arcos, pero también podría estarse refiriendo a cualquier otro pueblo con sus luces, con sus sombras, con sus actividades, con los oficios de sus moradores, como aparecen, por ejemplo, también en Tierra de Secanos. Tercera cuestión que le plantea Antonio Hernández, y es una cuestión de la que Julio Mariscal se va a desentender. Le dice que si está de acuerdo con lo que piensan muchos críticos de que su obra prácticamente no ha evolucionado desde sus inicios hasta el momento. ¿Y por qué? ¿A qué puede deberse esta escasa evolución? Tan escueto como siempre, Julio Mariscal contesta: no lo sé, mi poesía es así y nada más.
Yo tengo la impresión de que Julio Mariscal, sobre todo, recuerden que estamos ya en los años 70, es decir, en los últimos años de su vida, y yo creo que ya por aquella época Julio se encontraba ya bastante al margen de los comentarios que pudiera suscitar entre los críticos, teniendo en cuenta que, como saben, pues él tampoco hizo gran cosa por dar difusión a su poesía, a sus publicaciones. Aparte de que hay otro elemento que para mí es mucho más importante, es decir, más que contentar a una posible rama de la crítica, su poesía nace de propósitos bastante concretos. Su sentido ético, por una parte, su nostalgia y su fuerte sentimiento de culpa. Y la última pregunta del cuestionario que le plantea Antonio Hernández es más directa. Le pregunta por las razones políticas o los motivos de conciencia que puedan explicar la actitud crítica, o sea, relativa a la que entonces se llamaba poesía social en los años 50, que está tan presente en muchos poemas de poetas de aquella época, mejor dicho, y que desde luego se manifiestan en poemas de Julio Mariscal. En este momento su respuesta es tajante, ahí sí que no se va a andar por las ramas, y él dice que si es así es por motivos de conciencia humana, y añade: la situación del sur es inhumana y por consiguiente intolerable. Por supuesto apostilla, aunque hablo de algunas zonas, claro, pero ahí ha sido claro y contundente. Efectivamente, la crítica consideró Tierra de Secanos, esta obra que se publicó en 1962, como una muestra muy clara de lo que entonces se llamaba poesía social, y esto es lo que le da pie a Antonio Hernández a formularle esta pregunta. Ya hemos visto como Julio Mariscal ahí es muy contundente, es su conciencia humana la que le lleva a denunciar esta situación injusta e intolerable que padecen, sobre todo en el sur, muchas de sus gentes y especialmente en los pueblos. También es verdad que en este libro se muestra un poco, diríamos, molesto, llama la atención de estas mismas personas que no hacen nada por cambiar su situación, pero efectivamente pues se trata de una muestra muy clara de la poesía social. Aunque yo creo que la poesía social, la que entonces se llama poesía social, en el caso de Julio Mariscal, se extiende bastante más allá de este libro, de Tierra de Secanos. Incluso más que de poesía social, yo hablaría de poesía comprometida, pero ni siquiera eso, es decir, una poesía comprometida con las personas, pero sobre todo yo hablaría de una poesía solidaria, porque, claro, hubo muchos poetas llamados sociales en aquella época que desde lejos pues decían, pues hay que ver esta pobre gente, lo que está trabajando en los campos, pero ellos pasaban olímpicamente de esta cuestión. No es ese el caso de Julio, a mi juicio. Él se implica de manera muy personal en este tipo de cuestiones, porque él siente como propios los problemas de los seres humanos, sobre todo de los más afligidos, de los más olvidados, de los más despreciados. Esta solidaridad se hace patente pues prácticamente desde su primer libro, desde Corral de Muertos. Él está hablando ahí de esos personajes más humildes que nadie va a recordar. Él está hablando en otros libros, como es por ejemplo en Quinta Palabra, de ese Cristo doliente y humillado, como nos presenta en el poema Ecce Homo. Y yo pienso que esta solidaridad del poeta, más allá de sus convicciones éticas que efectivamente están presentes y en las que se apoya, tiene otra razón de ser más profunda, que es su propia situación personal. Él en muchos momentos de su vida, como saben, se sintió aislado, marginado, incluso rechazado.
Y entonces esto hace que él se identifique sin reservas de ninguna clase con todos estos personajes humildes que están tan presentes en sus versos, desde la figura de un Cristo escarnecido hasta cualquier humilde labrador o cualquier persona que no tenía ni siquiera casi la consideración de humana. Bien, esto en cuanto al cuestionario que le formula Antonio Hernández, pero vamos a ver ahora otra ocasión anterior en la que Julio Mariscal pues tuvo que mojarse, si me permiten la expresión, sobre las bases de su creación poética. Se trata de un breve texto titulado Breve Nota, también breve nota sobre la poesía y mi poesía, con la que encabeza una selección de poemas suyos de temática religiosa que están incluidas en la antología de poesía religiosa que publicó Leopoldo de Luis el año 1969, por lo tanto, pues casi 10 años anterior a la que he comentado de Antonio Hernández. Bueno, aquí permítanme que haga un pequeño inciso, que Leopoldo de Luis en los años 60 le pidiera a un poeta unos poemas o unas notas sobre su poesía para incluirlo en una antología, era algo que suponía un enorme honor para la persona, para el poeta a quien se lo pidiera. Yo no dudo que a Julio Mariscal le ocurriera lo mismo, pero claro, redactar unas líneas y sobre todo redactarlas hablando de su propia poesía, con lo que eso suponía para él de esfuerzo, teniendo en cuenta que era una persona pudorosa, pues no estaba por la labor. Y como cuenta pues su biógrafo y amigo Juan de Dios Ruiz Copete, pues creo que tuvieron que emplearse bastante a fondo para lograr arrancarle a Julio esas notas muy breves en las que habla de cómo concibe él la poesía y de su propia poesía. Y en efecto, la mayor parte de estas notas pues está plagada de reticencias, de dudas, de precauciones, de disculpas. Yo no las voy a leer enteras, pero sí voy a entresacar las palabras en las que se refiere con mayor concreción a su propia concepción de la creación poética. Y dice lo siguiente: la poesía necesita de un primer propósito de comunicación. El verso ha de nacer, en efecto, con una primera finalidad de conquista y, naturalmente, con una imprescindible carga de belleza. La comunicación, ya van viendo ustedes por qué he titulado así esta charla. Ahí reside, a mi manera de ver, una de las claves de la poesía de Julio Mariscal. El hombre de pocas palabras, introvertido, incluso huidizo, que era Julio Mariscal, buscaba afanosamente a un destinatario al que conquistar con sus versos. Por ese imperioso deseo, por eso yo lo traduzco como una imperiosa necesidad más que deseo, de compartir su corazón con otras personas. Si nos fijamos en sus poemas, comprobamos que en gran parte de ellos utiliza una serie de apelativos con los que se dirige a diferentes tipos de destinatarios. Son los que yo llamaría destinatarios internos, es decir, de alguna manera los que protagonizan el poema. Es también pues una manera que tiene en muchos casos de darles nueva vida. Por ejemplo, pues cuando ya me he referido a Corral de Muertos, a todos aquellos que resucita de alguna forma, pues recordándolos, recordando su vida, pensando que podía haber sido de ellos. En otros casos, pues se refiere a personas, a colectivos desconocidos, como ocurre en el poema Hombres de España, de Tierra de Secano. Encontramos con que a veces habla a su madre, otras veces
personifica, o sea, da vida a seres, objetos o lugares, como pueden ser el patio, la sala, la cómoda. Tenemos muchos ejemplos de este tipo en Trébol de 4 hojas. Evidentemente, pues se dirige muchas veces a Cristo para interpelarlo, etcétera. Pero yo me voy a referir no a estos casos de apelaciones de receptores internos del poema, sino más bien a algo que a mí me ha resultado muy revelador y muy significativo en muchos de sus poemas. Es cuando él se dirige a esos receptores que yo llamaría externos. Es decir, es como si con su poema está hablándoles, está dirigiéndose a unos receptores, a unos oyentes, a unos lectores que él desconoce, pero que sabe que están ahí y que lo van a entender, que se van a hacer eco de sus versos. Es decir, son realmente sus confidentes. Por ejemplo, voy a poner algunos casos y yo pues les aconsejaría, si alguno tiene esa curiosidad, de repasar muchos poemas de Julio Mariscal, porque van a encontrar muchos casos de esto que les digo ahora. Me dirijo a vosotros, hombres lentos. Esto es aparece en uno de los primeros poemas que él publicó en revistas. O, por ejemplo, hablábamos también de Corral de Muertos. Si os digo, él nos está hablando, se está dirigiendo a alguien, a algún desconocido. Si os digo, no sé por qué lo evoco, está hablando de Manuel. Incluso a veces lo hace de manera muy insistente, pero también el perro, fijaos, el perro tiene su corazoncito cuando habla de Pura, o anticipándose en otros momentos a una posible pregunta de su interlocutor, no preguntadme cómo era, o reclamando la atención mediante un imperativo, ya otra vez yo, miradme. Estamos hablando de poemas incluidos en poemas de ausencia, o dando por supuesto que el interlocutor tiene un conocimiento previo de lo que él está hablando. En este comienzo del poema, que también utilizó Pedro como título de uno de sus libros de memoria, el pueblo, ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente. Como les digo, me parece que puede ser un ejercicio muy interesante para ver hasta qué punto Julio Mariscal en su poesía nos está interpelando a cada uno de nosotros, es decir, nos está lanzando el guante para que lo recojamos, para que lo comprendamos, y de ahí, pues yo insisto en que lleva a cabo una función comunicativa con su poesía. Lo que el hombre callaba, esa intimidad tan celosamente guardada, ese dolor profundo que desembocaba en un atormentador sentimiento de culpa, se nos revela, se nos comunica en sus versos, y nos comunica muchas cosas. Yo recuerdo el primer poema que Julio Mariscal publica en el primer número de la revista Alcaraván, se titulaba Evocación y nostalgia de un viejo reloj. Pues yo no sé si fue algo premonitorio, porque la evocación y la nostalgia están planeando prácticamente por la totalidad de su obra, en la que recurrentemente aparece el pasado, la infancia sobre todo como paraíso perdido, como el reducto de un mundo luminoso, puro y feliz, que él recupera, consciente de que estos recuerdos le aportan una mayor felicidad de lo que realmente vivió y de lo que estaba viviendo. No digamos nada en el caso del amor, ¿no? Porque al amor adolescente, luminoso y transparente que evoca en Pasan hombres oscuros o en Poemas a soledad, contrapone en Tierra ese amor maduro, oscuro, prohibido, pasional e irrenunciable, pero que despierta en él un tormentoso sentimiento de culpa que le acompañará para siempre
y que se acentúa en sus últimos años, cuando su poesía parece cada vez más teñida de muerte, de su propia muerte en este caso. Esa muerte que adivina y reclama incluso cada vez más cercana. Es curioso porque la muerte de los otros, es el tema de su primer libro de poemas, de Corral de Muertos. Pero poco a poco la premonición de su propia muerte se va haciendo más palpable en los últimos, recordemos, Último Día, Poemas a Soledad, también con la presencia de la amada muerta en plena juventud, Trébol de 4 hojas, Aún es hoy. Y al mismo tiempo se va intensificando en él este sentimiento, mezcla de culpa y de arrepentimiento que le hace volver los ojos a Dios Padre. Aunque en las declaraciones que hacía Leopoldo de Luis para su antología de poesía religiosa, pues él se refiere y pone algunos textos de Corral de Muertos y de Quinta Palabra, pero dice que su poesía no es exactamente una poesía religiosa, no tiene mucho de... Pero también dice que en estos libros está Dios, y cito textualmente sus palabras, como suprema metafísica a la que el poeta contrito intenta aproximarse. Una aproximación cada vez más frecuente en sus poemas, y yo les voy a leer este que encontramos en el poema titulado El poeta, precisamente, de Último Día, en el que imagina su comparecencia ante Dios ya cuando ha llegado la hora de su muerte. Señor, Señor, ¿qué esperas que te traiga? Dime, Señor, ya cara a cara, solos en esta soledad que hoy resucita para medir la soledad de un tajo. ¿Qué esperas? Dime, ¿qué esperabas? Este montón de versos, esta gota de sangre que es cada verso mío, cada estrella que escondí su luz ante los otros, que ante los otros se sentía de estaño, las noches y las noches de morderme con rabia los secretos que hasta a mi pobre carne iban doliendo, sudándolos con rabia para que a la mañana meridional mi voz fuera de acero, mi corazón de azufre, acerico de negros alfileres, esta alma que ambos sentíamos oscura gangrenarse. Aquí me tienes ya, frente a tu altura, a 2 dedos escasos de tu índice. No te sientas, Dios Padre, Señor, vuelva otra vez al polvo, al salivazo de ser paria de todos los caminos. Aunque, Señor Dios mío, yo sé que todos los caminos van sin remedio a ti, sin más remedio. Esa voz que se apagó el 29 de noviembre de 1977 nos interpela hoy y nos conquista, como él quería, a través de su palabra poética. Calla el hombre, pero habla, sigue hablando el poeta, y además se dirige a nosotros, los destinatarios de sus versos. Es verdad que la obra poética de Julio Mariscal no alcanzó en vida un justo reconocimiento, pero es paradójico cuántos lectores de su obra, cuántos homenajes, cuántas antologías, cuántos estudios tras su muerte, cuántos discípulos que desde una respetuosa distancia mientras vivió se han acogido a su magisterio y han difundido fervorosamente su obra. Y me emocionan de manera muy especial las declaraciones rebosantes de gratitud de 2 de ellos, de Pedro Sevilla, que afirma que de Julio Mariscal aprendió, y cito sus palabras textuales, que la literatura es un camino alternativo para eludir el angustioso túnel de la vida,
o mejor todavía, que la literatura es una luz artificial que ilumina a este túnel. Y yo pienso, Pedro, que al mismo tiempo que estás hablando de la huella que Julio dejó en ti, estás hablando perfectamente, estás definiendo la función que ejerció la literatura y concretamente la poesía en Julio Mariscal, en ese angustioso túnel que fue la vida para él. Y de Pepa Caro, evidentemente, otra de sus discípulas a distancia. Pepa Caro confiesa tras leer sus poemas a Soledad, y cito también sus palabras textuales: me había conmovido descubrir la seducción y la belleza triste de estos versos que con solo leerlos podría hacer míos. Quizás sin que tú entonces lo supieras, Pepa, en ti estaba cumpliendo Julio ese propósito suyo, explicado o expresado en aquellas palabras que envió a Leopoldo de Luis cuando dice que el verso ha de nacer, en efecto, con una primera finalidad de conquista y, naturalmente, con una imprescindible carga de belleza. Bien, les decía que yo en aquel momento, en aquella tarde de la primavera arcense de 1976, cuando yo estaba elaborando mi tesis doctoral, que conocí muy brevemente a Julio, me lo presentó Antonio Murciano, conocía muy poco de su obra. Afortunadamente he podido conocerla y empaparme de ella en todos estos años y meditarla y saborearla todo lo que he podido. Y en su memoria tomé prestado parte de un verso suyo, Almáciga de Olvidos, está en Corral de Muertos, para titular esta antología de poetas gaditanos, o sea, de toda la provincia de Cádiz, poetas ya todos desaparecidos, por supuesto aquí va incluido Julio, de los siglos XIX y XX. Se publicó, bueno, aquí la fecha es de 1999, realmente apareció a principios del año 2000. Como saben, bueno, yo soy quizás bastante romántica y no poco comercial, o tengo poca vista comercial, y Almáciga de Olvido me parecía un título precioso para una antología, por todo lo que significa o por todo lo que para mí podía significar. Ya saben que pertenece a Fosa Común, uno de los poemas más impresionantes de Corral de Muertos, de ese Corral de Muertos que lo acoge hace ya casi 45 años. Y ahora, cuando estamos conmemorando el centenario de su nacimiento, evoco algunos fragmentos de esta composición. Os digo que quizás vuestro silencio me clame con más fuerza, me grite más enorme que el mármol y el puñado de alelíes. Es cierto, el silencio de Julio se hace clamor, grito desde sus versos heridos, desde los que como él mismo decía, se levanta de manos la belleza y resucita en nosotros, espero que para siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos. En primer lugar, gracias al ayuntamiento, representado aquí por la delegada o concejal de Cultura. Gracias por la organización de tantas actividades para tener presente, para tener con vida a nuestro amigo Julio Mariscal. Gracias al ayuntamiento. Gracias a Pedro por la extraordinaria y minuciosa organización de estos actos.
Gracias a todos ustedes por haberme invitado, al menos para estar aquí, escuchando a María del Carmen y viendo a todos vosotros. Me van a permitir que os haga una confidencia, pero por favor, guardarlo en secreto. Es cierto que algunas obras, como ha dicho Pedro, las hemos hecho algunas, pocas, entre los dos, sobre todo nuestros hijos. Hemos hecho entre los dos. Pero las actividades de investigación, la que hemos hecho entre las dos, siempre la ha dirigido ella, siempre la ha dirigido. Y a ella le estoy agradecido. Aquí lo digo en confidencia y pueden decirlo por ahí. No me preocupa. Yo simplemente en algunas, pocas, he colaborado. Pero voy a seguir con la confidencia. ¿Se enteran bien? Que me sale la voz fatal hoy. Voy a seguir con la confidencia. En esta ocasión no nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo que yo la he escuchado hoy embobado, diciendo hay que ver las cosas tan importantes y tan interesantes que acaba de decir y que va a evitar que yo las repita. Algunas las repetiré o las diré de otra manera. Gracias, María del Carmen, también a ti. Yo estoy muy agradecido, estoy hablando con sinceridad, con demasiada sinceridad, como se habla a los amigos de verdad. Si me creen bien y si no me creen, allá cada uno. Gracias por hablar aquí en Arcos de la Frontera sobre poesía. Me dais una oportunidad. Gracias por hablarles a ustedes, a vosotros, a los amigos, de poesía. Gracias por hablar de la poesía de Julio Mariscal. Gracias y perdón porque voy a hablar después de lo brillante que ha estado María del Carmen. Este acto dedicado a Julio Mariscal, se lo digo al ayuntamiento, es un acto de gratitud, repito la palabra, gracias de todos nosotros al ayuntamiento, pero también de justicia. Y es una obligación también, y es de lo que yo probablemente voy a hablar más, porque voy a ir reduciendo, una obligación de todos nosotros. ¿Para qué? Para, en contra de lo que ha dicho Pedro Mariscal, Julio Mariscal, mantenerlo con vida. Es una obligación y un derecho nuestro. Nosotros, solo nosotros, podemos mantenerlo con vida. ¿Por qué? Porque una poesía, un poema en un libro es una obra muerta mientras que alguien no la lee y no se recrea recreándola, la recrea recreándose. Un poema o toda una obra, un libro, todos los libros guardados en nuestras estanterías o en una biblioteca son obras muertas, mientras que nosotros no las releamos y las resucitemos. Por eso yo voy a hablar hoy, y ahora voy a empezar, voy a hablar de la necesidad, de la obligación que nosotros personalmente tenemos de darle vida a estos poetas, subrayo, nuestro. Si no se la damos nosotros, no tendrán vida. La calidad literaria de un poeta y la cantidad literaria de un poeta, de un escritor,
el valor artístico de la creación original y la dimensión poética de un escritor, ¿cómo se mide? Se mide, lo confirma y lo explica la duración de la obra en el tiempo. Y la duración de la obra en el tiempo depende de nosotros. Ahí reside el fundamento de lo que todos conocemos, de la catalogación de un escritor como clásico. Ahí radica la validez de sus mensajes para hoy, para mañana y para la eternidad. Esta definición es una obviedad reconocida por todos los críticos y por todos los historiadores de la literatura. Clásico es el autor que sigue explicándonos a nosotros en qué consiste la vida y en qué consiste el bien, la bondad y la belleza. Ese es el clásico, pero eso depende de nosotros. Por eso no me voy a detener a explicar qué significa un autor clásico, pero sí me permito formular y responder a dos preguntas que, a mi juicio, no han sido explicadas de forma rigurosa ni clara. Me refiero a los manuales o a los libros incluso de investigación. No se ha explicado de manera suficiente. La primera, ¿cuál es la clave que determina que un texto literario o artístico en general mantenga su validez artística a lo largo de los siglos? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué se mantiene? Y respondo, y perdónenme que sea hoy lo más profunda que pueda y lo más riguroso, porque se lo merecen ustedes y porque se lo merece Julio Mariscal. La primera, la clave, su capacidad para explicar, como ha hecho María del Carmen, esa clave que determina que un texto literario mantenga validez hoy, validez artística hoy y a lo largo de los siglos. Solamente aquellos textos que sigan manteniendo validez para explicarnos qué es la vida, qué es la bondad, qué es la belleza, merecen la pena ser leídos. La segunda pregunta, ¿en qué consiste el misterio de la vida humana? Un texto vale, un texto poético, si explica qué es la vida, pero nos preguntamos nosotros, ¿qué entendemos cada uno de nosotros por la vida? Respondo proponiendo tres explicaciones que pueden parecer enigmáticas, las explico inmediatamente. Enigmáticas por lo que dicen los autores teóricos, pero son cosas, aquí hay algunos especialistas, son muy sencillas y en el momento en que las explicamos. Las matemáticas, la química, la física, la biología, son capaces de penetrar en el misterio humano, sí o no, que cada uno se responda. Pero sí, la literatura y el arte, la literatura de manera especial, mediante tres procedimientos, puede explicar en qué consiste la vida humana. Y ahora es cuando digo las tres palabras que suenan raras, pero las explico inmediatamente. La paradoja, la metáfora y la sinestesia. Son tres recursos literarios que emplean los poetas, los buenos poetas.
tres de los principales desde mi punto de vista. Las ciencias no explican, por ejemplo, que vivir la vida consiste, María del Carmen lo ha dicho, repitiendo palabras de Julio Mariscal, la vida consiste en desde el nacimiento ir muriendo. Y eso solo lo dice la literatura. Poco a poco, que la palabra explica la literatura, lo explica Julio Mariscal, es flor y al mismo tiempo es fruto. ¿De qué? Del silencio. Ahí lo ha explicado ella. Que la esperanza nace ¿de qué? Del miedo. Ahí lo dice Julio Mariscal. Que para ganar es imprescindible perder. Que para amar hay que sufrir. Y que por eso lloramos de alegría. Ahí están las palabras de Julio Mariscal. Algunos las leeré. Fíjense cómo las matemáticas, la química, la física, etcétera, no son capaces de demostrarnos que en ocasiones 2 más 2 no son 4, sino más o menos. La literatura sí nos explica que la vida humana efectivamente es una paradoja, una pura contradicción permanente. Ahí está Julio Mariscal, gozando con su sufrimiento, sufriendo con sus goces. La ciencia tampoco explica el sentido profundo de las metáforas. Es el poeta, es Julio Mariscal quien escribe, y el poeta que lee, quien sabe que los labios de la amada no es que parecen una flor, es que son una flor. No es que parezcan un clavel, es un clavel, sino que verdaderamente nuestras vidas se asemejan, no es que parezcan unos ríos, es que son unos ríos, sino que realmente el mar es donde vamos todos a morir. En la literatura, una cosa, un episodio, un ser humano, es otra cosa, no parece. Otro episodio, otra persona. Dulcinea, todos hemos leído El Quijote, realmente no es que parezca una reina, es que para Don Quijote es una reina, no una campesina. Será campesina para los que no son poetas, para él no. Y en tercer lugar, la literatura, más rara es la palabra, si lo explicamos, nos parece que no, gracias a la sinestesia, que eso sí lo explican algunas veces la neurología, consigue escuchar los colores, ver los sonidos, tocar la textura de los sabores. Esta manera diferente y profunda de interpretar y de vivir la vida tiene dos consecuencias. La primera es que las vidas de los grandes poetas de Julio Mariscal, debido a sus miradas tan originales, tan profundas, tan extensas y tan distintas del resto de los mortales, son diferentes, nos resultan extrañas y por lo tanto son difíciles.
Los poetas viven fuera de los estrechos márgenes del tiempo presente y lejos de las fronteras de los reducidos espacios locales. Por eso la proyección que decía María del Carmen de Julio Mariscal, que es universal, y esa es la suerte de este pueblo, lo hablábamos anteriormente. Estas maneras tan diferentes de mirar, de vivir la vida, hace que los demás interpretemos como seres extraños o como personas raras, pero que cuando los observamos con atención, los contemplamos con respeto y cuando profundizamos en sus palabras y en sus comportamientos, a la corta y a la larga, y sobre todo a la larga, advertiremos que tienen, como dice el dicho popular, más razón que un santo. Podíamos, Pedro, analizar muchos de sus comportamientos que entonces escandalizaron y que ahora están situados encima de las mesas de los altares. Si contemplamos desde esta perspectiva la obra y atención y la vida de nuestro paisano Julio Mariscal, descubrimos que sus contradicciones solo eran maneras profundas de interpretar la vida con mayor lucidez, con mayor seriedad y sobre todo con mayor naturalidad. Las cosas son como son y no siempre como la valoramos en un momento determinado de la historia, desde una estrecha, corta miopía o perspectiva cultural y desde unos prejuicios sociales o religiosos que, como sabemos, que como hoy seguimos sabiendo, son cambiantes. Qué diferente hubiera sido su vida. Me dijeron el otro día un amigo común, si estuviera con nosotros en estos momentos, sentado aquí entre nosotros, digo yo ahora. Incluso en esta circunstancia, lo digo flojito, en estas circunstancias religiosas, incluso en eso. Primero, ejemplos voy a poner para que vean que no es una vana o mera elucubración mía teórica. La vida y la poesía de Julio Mariscal es paradójica, contradictoria, aparentemente. Fíjense cómo explica la vida como por la muerte, lo ha dicho ella. Recuerden que su primer libro se titula Corral de Muertos, para hablar de la vida. Aquí, donde los hombres se han tendido para olvidarse dentro de su muerte, tú sigues vertical, sin ofrecerte limpio y sonoro al último latido. Conocéis vosotros el poema entero y no lo voy a leer, lo tengo aquí. Fíjense cómo las palabras son insuficientes y torpes para expresar los mensajes importantes que solo se transmiten mediante el lenguaje denso del silencio, el único medio para expresar el contenido del amor, mediante el silencio. Tu nombre, fuente, atardecer, locura, jazmín, recuerdo, corazón o estrella. Y no encuentro, él como poeta, palabra
que te alcance, elemental y mía como eres. Metáforas. La vida y la obra de Julio Mariscal son puras metáforas. Las metáforas y las composiciones no son unos procedimientos literarios para sorprender y para embellecer sus pensamientos, sino un lenguaje para expresar la manera de sentir y de vivir el amor, el único contenido de la vida humana. Un camino que es irregular, él lo explica muy bien en sus poemas, una carrera con curvas peligrosas, con subidas y con bajadas, una senda rodeada de jardines y de flores, con rutas a veces amplias y otras veces estrechas, como callejones, una rueda de la fortuna, un paseo, un río sinuoso que a veces está vacío. La vida, el río que va a dar en la mar, pero ¿qué es el mar?, le preguntamos, y no deja la pregunta, nos deja a nosotros la pregunta para que cada uno de nosotros responda. Ven ahora que el verano embiste, novillo del deseo por mi sangre. Ven, amor mío, y dime, te quiero. Y ofréceme tus brazos y tu boca, y el carrusel de tus palabras para esta negra feria de lujurias. Pero no, son tus ojos claros los que necesita. Tus ojos en la tarde como una anunciación entre los ramos. Vendrán sencillos, pastorales, dulces, como 2 cervatillos al reclamo, y con verlos tan solo, con solo sentirlos, este novillo que cornea y muge se me irá haciendo recental, castillo de naipe para el viento, mariposa. Julio Mariscal es sinestésico. Julio Mariscal vive, siente, experimenta y cuenta la vida a través de la mirada que dirige a su vida y a las vidas de los seres con los que convive. Con sus ojos penetra en el interior de las cosas y en el fondo de las personas, en las profundidades ocultas de los deseos y de los temores, de los amores y de los olvidos. Y además, con sus ojos huele, paladea, toca las sensaciones y las emociones, los deseos irreprimibles y los temores angustiosos. Si has de pararte fatalmente y tenderte también y hacerte fría con pasión o nostalgia, propíciame, por favor, lo que necesito para el llanto, para el inevitable manojo de amarillos crisantemos. Gracias le damos hoy a Julio Mariscal por nuevamente hacer resonar sus palabras a nosotros, por hacernos revivir a nosotros, por hacer que nosotros, escuchándola y paladeándola, los mantengamos vivos. Gracias a Julio Mariscal, gracias al Ayuntamiento y gracias a cada uno de ustedes. Nada más.
besito. El viento Un que ha besito. jugado más pasada, ¿Eh? El vientecito que se lleva.